mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y comienzas a hacer. Tres. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Hola mis amados, qué gusto compartir con todos ustedes, como cada oportunidad que tenemos, la poderosa palabra del Señor en este día especial, en este día de Shavuot, unas fiestas del Eterno, ahí establecidas en Levítico capítulo 23. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, en la República Argentina, para compartir contigo la poderosa palabra del Señor, la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos corrige. ¡Wow! Hay personas por ahí que no les gusta la corrección. Pero lo bueno, lo interesante, lo apasionante es someterse, ahí está la palabra, someterse al proceso de cambio, de transformación, lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, claro, nuestra mente es finita, tiene un principio y tiene un fin. Por ahí hay estructuras, por ahí hay tradición, por ahí hay miedos, temores a lo desconocido. Pero claro, no te olvides, Romanos capítulo 12 dice que debemos experimentar una transformación, una renovación en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Es total, no hay comparación entre una cosa y otra, entre el mundo, lo que el mundo ofrece, el sistema y las cosas espirituales. Por algo el Mesías lo dijo, que debemos buscar primeramente el reino de Elohim, de Dios, y su justicia. Sedaká es la palabra justicia en hebreo. ¿Para qué? Primeramente esa es la cuestión, buscar el reino de Elohim, de Dios y su justicia, y siguió diciendo, las demás cosas os serán añadidas. Desde aquí transmitiendo, como cada día, como cada oportunidad que tenemos, lo hacemos, siempre lo digo, lo hacemos con pasión, lo hacemos con mucho amor, porque hemos entendido, hemos experimentado, hemos gustado, hemos probado el gran acerca del gran amor del Padre para con nosotros. Hoy en un par de personas me decían en un negocio que por qué, me preguntaban justamente de mi cambio, de mi transformación, hace cuántos años. Claro, estaban sorprendidos. Y le decía, no, hace 22 años ya en el camino del Señor. ¿Y qué es lo que más te apasionó? Justamente eso, el gran amor, que aún estando muertos, eso dice la Biblia, claro. Cuando no conocemos las Escrituras, cuando no estudiamos, cuando no escudriñamos, vamos para cualquier lado. Es como la veleta que gira para el lado que el viento la sopla. Pero el gran amor está en la Escritura, aún siendo pecadores. Cristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Él murió por nosotros. El Cordero de Elohim, de Dios, que quitó el pecado del mundo. ¿Cuántos beneficios cuando vemos en la intimidad, en la soledad, en el desierto, como estamos viendo, estudiando, vemos claramente la mano poderosa del Eterno obrando a nuestro beneficio, a nuestra familia, nuestros hijos, es todo un pack, es todo un complemento
de la presencia del Señor, el Ruach HaKodesh. En este Shavuot, en esta fiesta de Pentecostés, como la conocíamos comúnmente, fiesta de las semanas, ahí hay algo muy especial, que es lo que vamos a compartir en este momento, en este tiempo que el Eterno nos permite, que nos da la habilitación para poder compartir con todos ustedes lo que es la fiesta de Pentecostés. Yo recién compartía con mis hermanos aquí en Tanti, estábamos reunidos, barrio Los Chañares, la localidad es Tanti, preciosa localidad serrana aquí en la provincia de Córdoba. Y decía que compartíamos justamente esto acerca del Shavuot, de la fiesta de la semana, 50 días desde Pesach, desde la Pascua, hasta estos 50 días. Bueno, ahí está la fiesta del Pentecostés, como comúnmente la conocemos. Y claro, esto no es porque se nos ocurrió a alguien, a algún pastor, a los judíos, no. Está establecido en Levítico, son fiestas del Eterno, que Él nos invita, Él cursa la invitación. ¿Para qué? Para que todos los Bené Israel, el pueblo de Israel y aquellos que se han agregado a través del Mesías, de Yeshua HaMashiach, como dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, y en el libro de Romanos capítulo 11 nos habla acerca de esto, ser parte, formar parte, que antes, dice Efesios capítulo 2, antes no teníamos dirección para nuestras vidas, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sin Cristo, sin Dios, sin leyes, sin Torah, sin instrucciones para nuestras vidas. Pero algo sucedió en el ambiente, en nuestra vida, en la familia, no sé, pero ahí lo provocó el Eterno para que lo conozcamos, para que podamos darnos cuenta del gran beneficio que nos ha dado el Padre, el Abba Kadosh. Así que eso es lo que vamos a compartir en esta noche fría, bajó un poco, 8 grados la temperatura en esta parte de la provincia de Córdoba, pero realmente hemos tenido una jornada muy agradable, viento en superficie, pero agradable, cielo totalmente despejado. Así que desde aquí, desde este lugar, te saludo, te bendigo, las más ricas bendiciones en este día de Pentecostés, en este día de Shavuot, en este día de la fiesta de las semanas. Quiero bendecirte. ¿Qué es lo que? Hay algo muy importante que lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 23. Habla el Mesías, Yeshua está hablando con una mujer de Samaria, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? En el pozo, en ese pozo, y cuántos conceptos y preconceptos llenaban la mente, el corazón de esta mujer samaritana. Pero claro, ese encuentro yo creo que no fue casualidad. No existen las casualidades. Todo está dirigido, todo está direccionado, todo está bajo el control del Eterno. Cuando nos damos cuenta, esto es muy importante, cuando nos damos cuenta que el Eterno tiene el control y que nos está llamando, hay algo, señales. Yo tenía sueños y a veces escuchaba que me llamaban y era el Señor que me estaba llamando a un trabajo, a un servicio, a cambiar, a dejar todas las cosas que no sirven, lo que impide realmente el fluir de las cosas espirituales en tu vida, lo que no suma, al contrario, te resta, te divide. Eso hay que sacarlo y alinearse, ahí está, alinearse rápidamente con el plan que el Eterno ha trazado. Eso va a provocar los beneficios y los resultados más rápido. Rápidamente nos alineamos con el plan, con el propósito, con el objetivo con el cual el Eterno nos ha llamado, y las cosas, claro, resultan de otra manera. No es así. No sucede lo mismo con aquellas personas
que dan vueltas. ¿Ha visto? Esas personas por ahí son vuelteras. Dicen, no, es que ahora no, que mañana. Vemos qué pasa dentro de un tiempo. O soy muy joven, o soy muy viejo, o el evangelio. Esas cosas son para los enfermos, para los pobres, para los que están en desesperación. Yo estoy bien, la vida me sonríe. Muchas veces lo he escuchado. Pero qué bueno es cuando humildemente, rápidamente nos doblegamos ante la poderosa presencia del Eterno a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Nos llama en sueños, en cuántas cosas, personas que nos hablan, la palabra nos habla. Y si hacemos caso rápidamente, comienza el proceso y los resultados se ven, como lo dije, rápidamente. Así que te bendigo tu casa, tu familia en estos tiempos tan difíciles que se viven. Yo creo que es una necesidad, es una extrema necesidad volvernos a casa, dejar el chiquero, ya no vale la pena estar ahí en esas cosas. Sí, la importancia de volver a la casa del Abba, del Padre, aquel que nos ama y aquel que nos está esperando con los brazos abiertos y está dispuesto a hacer, la Biblia lo dice, la Torá lo dice, celebración. Celebración porque uno de sus hijos que estaba muerto, estaba perdido, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Imagínense los relatos en la Escritura que son alegorías, son parábolas, son relatos que nos dan a entender que tienen una enseñanza espiritual, altamente espiritual. Por eso es la necesidad, la urgencia de volver a casa. Bien, Pentecostés, como lo conocemos, Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Qué sucedió en el antiguo pacto, en el Tanaj, en la Torá, en el Éxodo, cuando el pueblo ha salido? Después de 430 años que el pueblo de Israel estuvo establecido en Egipto, de los cuales 210 años estuvieron en una condición, en una calidad de esclavos, con hambre, con miseria, con escasez, sujetados por la esclavitud, azotes, maltrato, cuántas cosas. Todas estas, la palabra del Tanaj dice que son sombras proféticas, es decir, unos pantallazos, diríamos, de lo que más adelante iba a suceder. Todo se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Por eso dije recién, la necesidad de aferrarnos a las palabras. El pueblo está en el desierto. Claro, lo primero que va a hacer el Eterno va a ser darle los mandamientos en la fiesta, en el Shavuot, la fiesta de Shavuot. Voy a saludar primero a mis hermanos antes de entrar en el tema. Estamos grabando para luego subirlo a YouTube. Quiero saludar a mis hermanos de la provincia de San Juan. Ahí está mi querido hermano, el Johnny, está atento a la palabra del Supremo. Claro, bendiciones, siervo del Altísimo. Un abrazo grande, mi querido hermano. Dice, de Paso los Libres, mi querida hermana Ana. Ana saluda desde Paso los Libres, bendiciones, pastor, Dios te colme de bendiciones. Un abrazo grande, querida Ana. Para Claudia Patricia también, ahí en Paso de los Libres, cuántos amigos, familia, hermanos de distintas congregaciones. Saludo a mi querido hermano José María Medina, también un hombre de fuego, un evangelista por excelencia, con fuego, que está predicando, está anunciando cómo hace el Señor las cosas, cómo cambia las trayectorias de las vidas, así como lo hizo con Pablo, con Rab Shaul, con cuántos hombres en la Escritura. Y lo puede hacer, claro que sí, lo puede hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, claro que lo puede hacer. Eso es apasionante, que tenemos un Elohim, un Dios de oportunidades, ahí está.
oportunidades, que renueva su misericordia. La palabra nos anima. No es necesario por ahí que otra persona venga a animarnos, porque la misma palabra, el espíritu de la palabra, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Abba, del Padre, es el que está en nosotros. No te olvides, no te ignores esto. Primera de Corintios capítulo 3, 16 dice que no debemos ignorar que somos el templo, el habitáculo, la casa donde mora el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Sabe que nos habla también la Escritura que el Espíritu Santo se constricta. Nosotros contristamos, entristecemos al Espíritu que mora en nosotros. Cuidado, porque Él está, nosotros somos el formato, lo externo, lo exterior, y en nuestro interior el Espíritu de Dios, de Elohim, hace morada en nosotros. Somos especiales. Ya lo creo, por algo 19 de Éxodo, Shemot, en el capítulo 5, dice que de todas las naciones de la tierra somos un pueblo especial, una nación santa, dice Pedro, real sacerdocio, pueblo adquirido, claro. La lupa se centra en el pueblo de Israel, en los extranjeros que adoptan los usos, las costumbres, el pueblo, son parte de ese pueblo con el mismo Elohim, el Dios verdadero, el único Dios de Israel. El paganismo tiene muchos dioses, muchas cosas en las cuales creen y depositan su confianza. Pero el libro romano en el capítulo 1 nos habla claramente de que los hombres, dice, le dan mayor prioridad, mayor importancia, exaltación a la creación, dice Romanos capítulo 1, que al creador de todas las cosas. Porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, dice, desde antes de la fundación del mundo. No cabe duda, no tiene el hombre excusas para decir, escuche, no existe Dios. Hay un proverbio que dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. El necio. Y así hay mucha gente que le da mayor importancia a las cosas creadas que al creador. Digo las cosas creadas, la luna, el sol, mucha gente que adora la tierra, los animales, las plantas, adoran a otras personas, tumbas. Hoy leía algo acerca de esto, las tumbas de los grandes líderes religiosos, usted lo puede ver en internet, por ahí están ahí los restos, o parte de los restos, pero la tumba del Mesías, de Yeshua HaMashiach, está vacía. Está vacía. Las mujeres, cuando fueron a primeras horas de ese día, del primer día de la semana, vieron que la tumba estaba vacía y dijeron los ángeles, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí está la resurrección, lo que marcó un antes y un después en el tiempo, en el mundo, en todas las cosas. Él está vivo, la palabra está viva, la palabra del Eterno está viva y se ha de cumplir, se va a cumplir todo lo que en ella está escrita. Muy bien, entonces vamos voy a compartir, la fiesta de Shavuot. El pueblo está establecido ahí en el monte Sinaí y va a ascender al monte Moisés, el representante, la persona que tenía la responsabilidad de conectarse con el cielo, tomar las instrucciones, la palabra del Eterno y compartirla con el pueblo. Siempre decimos que Moisés es una figura del Mesías, del Salvador. ¿Por qué, pastor? Claro, porque él tiene una responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de ahí de Egipto y conducirlo hasta la tierra prometida, esa tierra que fue prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, esa tierra buena, ancha y espaciosa que fluye leche con miel. Y el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo como lo conocemos,
tiene la responsabilidad también de llevarnos, como dije recién, Efesios capítulo 2, a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, aquellos que de todas partes del mundo, altos, bajos, blancos, negros, amarillos, de todas las naciones del mundo, llevarlos a las cosas, al plan, que se haga, que se conviertan al Mesías, que se vuelvan a casa, que dejen ese chiquero, que vuelvan a casa rápidamente. ¿A través de quién? Del Mesías, de Yeshua HaMashiach. Entonces dice que Moisés, cuando desciende en la primera oportunidad del monte Sinaí con las tablas, ¿qué había hecho el pueblo? El pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando, exaltando. Claro, hay en el hombre, no se olvide, en el hombre hay la constitución del ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu con minúscula, alma y cuerpo. Bien, entonces en el espíritu al hombre lo alienta, el hombre tiene esa necesidad de adorar, nace con esa necesidad. El mismo Padre, el Creador, pone eso, ¿para qué? Para que en el hombre esté la disposición a adorar, claro, las cosas espirituales, porque ese es el orden que estableció el Padre, el orden espiritual. La Biblia dice que no os embriaguéis en vino donde hay disolución, más bien sed llenos. No dice con un poco, con medio tanque, no, llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, el ser es tripartito y el hombre va a buscar la adoración al sol, a las estrellas y todas esas cosas, que va a poner en el lugar, entronar en el lugar del Padre, del Todopoderoso. Entonces tenían ese becerro, el cual, claro, Moisés cuando desciende se va a indignar y bueno, va a ser destruido y hay un castigo en ese día por esa actitud. Un castigo que van a morir 3.000 hombres. 3.000 hombres van a morir ahí. Luego de 50 días transcurridos, 50 días de ese acontecimiento, Moisés, la gran misericordia del Padre, la gran misericordia, la gran fidelidad del Eterno se manifiesta nuevamente para con el pueblo y hay una segunda oportunidad. Moisés va a ascender al Sinaí y va a tomar nuevamente, dice que era un espectáculo asombroso realmente. Tenía temor porque truenos, sonido de shofar, de trompetas, que cada vez iban en ascenso, más fuerte, truenos, relámpago, fuego que descendía del cielo. Claro, el escenario era, era temeroso. Y el pueblo dice que se cubría, no quería saber nada, lo mandaban a Moisés, que vaya él, que vayan los ancianos, que vaya otro. Y dice que cuando él ya viene con las nuevas tablas del decálogo, los 10 mandamientos, de los cuales se van a desprender 613 leyes que nos habla la Torá, la palabra del Señor, va a entregar Moisés esas tablas y bueno, en base a eso se hace un pacto, cuántas cosas ahí. Y el pueblo ya tiene dirección, tiene instrucciones, no tiene excusa para decir nadie me dijo, nadie me avisó. Ahora vamos a ir al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 nos narra el escenario, nos narra el momento en que desciende, se derrama lo que ya estaba profetizado justamente por el profeta Joel, en el capítulo 2, que se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la palabra es verdadero, todo se ha cumplido y se cumple y se cumplirá. Entonces, vamos a ver qué pasó en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Hay un título acá en Reina Valera y dice la venida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, mucha gente dice, no, el
el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, Nuevo Testamento como lo conocemos comúnmente, un testamento es un documento que deja a una persona que está a punto de morir o que ya está muerto. Está vivo. Esto hay que considerarlo. Entonces, en el Brit Hadashah se dice, un pacto renovado. Cuando llegó ese día de Pentecostés, una de las fiestas, el Pentecostés es la fiesta número 4, la cuarta fiesta de las fiestas denominada de primavera, que es el Pesaj, es los panes sin levadura, vienen las primicias, y la cuarta fiesta, que es justamente la de Pentecostés, Shavuot, es el nombre hebreo o fiesta de las semanas. Cuando llegó ese día, el día de la fiesta, por algo lo resalta la Torá, estaban todos unánimes y juntos. Recordemos que el Mesías, Yeshua, le había dicho, no se vayan de Jerusalén, permanezcan hasta que sean revestidos con el poder, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo es el que nos reviste de poder. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto se relaciona, amados hermanos, amigos, este fuego que parecían, dice, como lenguas de fuego, está relacionado, ¿se acuerda? Los 40 años del desierto, que el pueblo era guiado por una columna de fuego durante la noche, se posaba sobre el campamento, la cual lo iluminaba, la cual le proveía el calor en esas noches frías en el desierto, y una columna de nube durante el día. Bueno, esa columna de fuego da a entender que se va a repartir porque era la misma presencia del Eterno que lo estaba acompañando al pueblo en ese peregrinaje de 40 años en el desierto. Dice, se asentó sobre cada uno de ellos, de los que estaban ahí. Y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el viento santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿Quiénes? Judíos estaban en Jerusalén, varones piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Claro, hace referencia, está dando un detalle de qué tipo de personas estaban en ese lugar, en ese gran acontecimiento en Jerusalén. Voy a ver si se ha conectado. Ahí está mi mamá, se conectó. Me dice, querido y amados pastores, que el Señor los bendiga. Dice, a ver, por tan hermosa palabra. Besos, Teresa, es mi mamá. Un abrazo grande a mi querida mamá, a la familia. ¡Qué lindo! Esto es algo impagable. Que la familia esté, que mi mamá esté presente. Así que muchísimas gracias. Bendiciones abundantes para la provincia de San Juan, para todos los hermanos, amigos de las distintas localidades, distintos departamentos. Mi prima Mónica Córdoba en el departamento de Albardón. Saludo también el departamento 25 de Mayo, familia Morales, Cajas, familia Bustos, y también en el departamento de Caucete, familia Bustos. Cuánta familia querida ahí en la ciudad de Las Diagonales, en el departamento de Caucete. La ciudad es Caucete. Bien, que prestemos atención entonces las personas que se encontraban ahí en ese escenario. Dice que moraban entonces en Jerusalén, dice judíos, varones piadosos, otra característica. ¿Por qué estaban movidos? ¿Por qué estaban en ese lugar? Claro, porque era una fiesta.
la fiesta de Shavuot, las fiestas de las semanas, 50 días después de Pesaj, de la Pascua, venía justamente esta fiesta, la fiesta de las semanas, y coincidía también con el calendario agrícola, que era la presentación del trigo. Recordemos que desde Pesaj, desde Pascua, esa tarde siguiente, comenzaban los panes sin levadura, comenzaban la fiesta de Bikurín, de las primicias, y venían el conteo, los 50 días se iban contando y se presentaba la gavilla, la cosecha, manojos de cebada, que era el primer fruto, la primer cosecha era cebada, la cebada, y a los 50 días ya podríamos decir que según el calendario agrícola, el trigo ya estaría en un estado apto para ser cosechado. Por eso el día 50 concuerda, dan justo prácticamente en ese día que ya el trigo está apto para ser cosechado. Entonces habían judíos, varones piadosos, con un corazón diferente al mundo. Vemos en las Escrituras personas piadosas que realmente tienen un corazón conforme al corazón de Dios, que sienten misericordia, que son estremecidos ante una necesidad, ante un requerimiento. Son personas diferentes, pero estaban ahí, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Muchísima gente se acercaba a ese lugar, pero ¿para qué, pastor? A la celebración de la fiesta de Shavuot, la fiesta de semanas. Ya estaba instituido en la Torá que 3 veces se tendrían que presentar el pueblo. Todo varón se presentará 3 veces obligatoriamente en el templo, a Jerusalén. En Jerusalén, ¿para qué? En la fiesta de los panes sin levadura, en Shavuot, que es la fiesta de las semanas, y en Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Una explosión, hermanos, algo sobrenatural. Una explosión. Y dice, se juntó la multitud y estaban confusos, claro, la situación. El escenario se prestaba para esto. No sabían, no entendían qué era lo que estaba pasando, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, dice, en la que hemos nacido? Algo especial sucedió ahí. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está dándole a los 120 que estaban reunidos, porque el Mesías le había dicho, permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos. Los está usando, herramientas útiles en este caso, ¿para qué? Para hablar. Hablaban, dice, los otros idiomas, las lenguas, porque había gente de distintas partes, dice, del mundo. O sea que del mundo bíblico que textualmente está sucediendo aquí. Entonces ya vamos a ver una lista, quiénes eran los que estaban ahí, pero lo curioso es que esa gente les estaba escuchando las palabras que hablaban en otras lenguas, pero estaban entendiendo, la audiencia estaba claramente comprendiendo lo que se les estaba hablando. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hablaban? ¿En qué lenguas hablaban? ¿Qué es lo que estaban hablando? ¿Qué era el mensaje principal de todo esto? Estaban maravillados diciendo, ¿cómo no son galileos todos estos que hablan? Claro, se sorprendían, porque eran de la zona, eran galileos, pero hablaban en otras lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, ahí estaban los romanos también, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aquí hemos visto piadosos, hemos visto, acá estamos viendo otra característica. Piadoso, una persona que tiene un corazón que hace misericordia, que siente, se estremece en su corazón por las cosas espirituales. Y también dice que encontramos aquí los tanto judíos residentes, hablando de los romanos, aquí residentes, judíos como prosélitos. Prosélitos eran todas aquellas personas que abrazaban la cultura, abrazaban las costumbres de los judíos, que se hacían judíos, se volvían a Dios, recibían el mensaje y sus vidas eran cambiadas, eran transformadas. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Quiero saludar a mi querido hermano, le voy a dar las buenas noches, la bienvenida a mi querido hermano Carlos Gorosito. Me dice: buenas noches, pastores, les saludamos con Silvia y Carlos en esta noche fría, escuchando la palabra de Dios. Saludo para todos mis hermanos, bendiciones, un abrazo grande, mi querido hermano Carlos Gorosito. Para Silvia también un abrazo. Ya deben estar preparando las valijas nuestros queridos hermanos, a quienes saludamos y bendecimos desde aquí, desde esta preciosa localidad. Estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está aconteciendo? Un hecho realmente espectacular. Un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después. Hablando de después, valga la redundancia, de 1500 años. 1500 años pasaron desde que Moisés recibe las tablas de la ley. Ya están listos para tomar el avión, mis queridos hermanos. Que lo disfruten, querido Carlos y Silvia. Que disfruten el viaje, que disfruten en familia. Así que un abrazo grande para toda la gente de Mendoza. Voy a saludar a mi querido hermano Chicho Pinto del departamento de Las Heras, también ahí en la provincia de Mendoza, que siempre está enviando su saludo, me gusta. Un abrazo grande para todos los hermanos mendocinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe que el hombre natural, dice la Biblia, que no entiende las cosas espirituales? Porque las cosas espirituales han de discernirse, escuche bien, las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural es como que no tiene esa capacidad para entender, para discernir las cosas espirituales. Y aún estando en las cosas espirituales, estudiando, escudriñando, como pastor me ha pasado, hay cosas que no entiendo, pero claro, al Eterno no hay que entenderlo, no hay que comprenderlo, sino que hay que obedecerlo, porque en la obediencia hemos visto que ya está radicada, se establece la bendición. Yo quiero ser bendecido, quiero que mi casa sea bendecida, que mis hijos sean bendecidos, mis nietos, las generaciones venideras, que todo conozcan al Señor, que todo les sirvan, que se levanten siervos, pastores, maestros. Esa es nuestra oración, apóstoles, profetas, evangelistas, para que lleven el mensaje. Esta mañana escuchaba a un pastor que transmitía desde Israel y estábamos recibiendo una enseñanza y decía: miren, acá en Israel se le da, escuche, mucha más honra, mucha más importancia a una persona que estudia la Torá, que estudia la palabra del Eterno, del Señor, que está escudriñando, que se está esforzando.
que, dice a un político, puede ser muy reconocido, pero no pasa nada. Un jugador de fútbol, decía él, que no, ahí no es así. En Israel dice que se los reconoce, hay un reconocimiento. Primeramente desde el cielo, porque el Padre se complace cuando hay hijos que son obedientes. Claro, y la bendición es provocada justamente por la obediencia. ¿Qué quiere decir? Aunque no lo entiendas, dice que ellos estaban atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mostos, están ebrios, dice acá un poquito más adelante. Este acontecimiento espiritual, el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, de Elohim, claro, era algo que se había postergado 1500 años, porque da a entender los comentarios que el Padre, el Abba, el Todopoderoso, quería revestirlo ya al pueblo. Le dio la Torá, escuche, la Torá, las leyes, las tablas, los mandamientos, las instrucciones, las 613 leyes. Eso es verdad. Dice el Salmo 119, versículo 160, que la suma de tu palabra es verdad. La suma, la totalidad de la Torá, de los pasajes, de los escritos, es verdad. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí? Él es la Torá viviente. La suma de la palabra, de los mandamientos, estatutos, decretos, es la verdad. Entonces, en el Sinaí, el Padre les da la Torá, les da los mandamientos, les da la verdad. Pero claro, quería darles también el Espíritu, el Ruach HaKodesh, pero el pueblo no estaba preparado. Por eso, en el proceso de cambio, de transformación que las personas experimentan cuando se acercan a las cosas espirituales, en algunos, ya lo dije recién, en algunos es rápido, porque se alinea el plan inmediatamente, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque nada de nada, pero decide obedecer al Padre. Eso es bueno, eso es buenísimo. Y otros no, en otros ya dura un poco más, y en otras personas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de las cosas, de obtener el galardón, las cosas que realmente el Padre ha preparado. 1500 años de ese acontecimiento del monte Sinaí que los va ahora, el Padre está entregando la promesa, lo que Él había prometido. Acá dice el 14, mire, el primer discurso de Pedro, ¿qué es lo que va a pasar? En el Sinaí, cuando adoraron al becerro de oro, claro, Moisés se indignó, rompió las tablas de la ley, y dice que ese día hubieron 3.000 muertos, 3.000 hombres muertos por esa desobediencia, por adorar a ese becerro de oro. Entonces Pedro, poniéndose en pie en ese acontecimiento, en ese escenario, con los 11 alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Algo importante va a decir Pedro, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. No, eran pocas probabilidades de que hubiera alguna persona ebria, borracha. No más esto lo dicho por el profeta Joel. Va a citar al profeta Joel en el capítulo 2 y va a contar que él derramará, dice el profeta, en el profeta: derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre. Ha visto seguramente los noticieros acerca de los acontecimientos que están sucediendo en distintas partes del mundo. La luna roja la hemos visto por televisión o por YouTube. Cosas que dice la luna de sangre antes que venga el día del Señor. Eso lo profetizó Joel en el capítulo 2, el profeta Joel. Y claro, bien hermanos, esto dice la Escritura, esto no es mentira, no es un cuento, es verdad, está profetizado, se cumplieron los hechos, los relatos, lo que los profetas habían hablado, se ha cumplido, se sigue cumpliendo y está faltando muy poco para la venida del día del Señor. Qué bueno sería llegado aquel momento, aquel día, poder estar, la Biblia dice que podamos estar firmes delante del Señor, del Adón, del Eterno, de Yeshua HaMashiach, y decirle y oír de labios de Él: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo, porque dice antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire la salvación, vio que en todas las cosas, yo escucho por ahí decir a las personas, hasta pastores que lo han dicho, no pasa nada, hay que creer y nada más seguir viviendo hasta que lleguen los acontecimientos. No. Todos los acontecimientos proféticos están relacionados y demandan, ¿qué cosa? Obediencia. Demandan obediencia, porque es un estado preparado para gente preparada. Siempre lo digo, cosas preparadas para gente preparada. Sigue diciendo Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua, Nazareno, Yeshua, varón, dice, aprobado por Elohim, por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Claro, el Mesías Yeshua caminó los caminos polvorientos de Palestina, de un lugar a otro. Nadie puede decir yo no lo vi, no lo supe, no me enteré, nada, porque era notorio. Muchas multitudes, dice la Biblia, que lo seguían al Mesías por sanidad, por milagro, porque no tenían que hacer, no sé, lo seguían, otros por los panes, por los peces, lo seguían, sabían. Su fama, dice la Escritura, se extendía por los confines de la tierra de Palestina. Nosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, de Elohim, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Él está relatando, Kefas, el apóstol Pedro, está haciendo un recuento, un resumen en pocas líneas de lo que fue la vida del Mesías, el ministerio del Mesías. Los está confrontando, diría yo, está confrontando a la audiencia, al cual, dice, Dios, Elohim, levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro, no, la muerte, dice el libro de Romanos, sórbida es la muerte, la tumba no lo pudo contener. Él está vivo, Él resucitó, como lo había dicho, al tercer día destruyan este templo y al tercer día será levantado. Él fue levantado, el Padre lo levantó tal cual lo había anunciado el Mesías. Porque David dice, va a citarlo a David, a Salmo, capítulo 16, desde el versículo 8 al 11, y va a seguir diciendo en el 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En Jerusalén está el sepulcro. El Eterno nos permitió poder ir y visitar lo que es la tumba del rey David. Dice, está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios, Elohim, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto, hermanos, la resurrección de los muertos, en la predicación del Evangelio, yo creo que esto es algo lo máximo, porque sin resurrección de muertos, hermanos, yo creo que el Evangelio estaría muy debilitado y sería una religión más. Pero esto es algo especial, porque hubieron muchos que resucitaron. La Biblia habla de muchas personas que resucitaron en el antiguo pacto y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pero volvieron a morir. En cambio, el Mesías, Yeshua HaMashiach, él resucitó al tercer día y fue, hermanos, fue la primicia de justamente de los que durmieron, de los que murieron. Él resucitó y está vivo. Eso dice la Biblia, y está a la diestra del Padre y ha de venir pronto. Y el 32, a este dice, claro, no vio corrupción, se cumplió lo que había dicho David como profeta en los Salmos, Salmo 89 creo que es, versículos 3 y 4. A este Yeshua resucitó Dios, Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Le está diciendo, miren, todas estas cosas, este escenario, este espectáculo, ya estaba profetizado, ya estaba en el corazón del Abba, del Padre, ya estaba establecido. Ya lo habló David, ya lo habló el Mesías Yeshua. No los puede sorprender, porque David dice, no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, por estrado de mis pies. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios, Elohim, lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, miren lo que va a pasar. Ante la predicación, ante este mensaje de Kefas, de Pedro, la audiencia, el escenario, las lenguas repartidas, las lenguas de fuego, las voces, los idiomas, todo este descontrol, iba a decir, pero este acontecimiento, al oír esto, la audiencia dice, se compungieron de corazón, algo se movió en el corazón, en las entrañas de esa persona. Claro, yo digo, fueron confrontados con todos los acontecimientos que el Mesías Yeshua vivió, caminó, anduvo entre ellos, hizo milagros, señales, maravillas, prodigios, pero ellos no prestaron atención, pero ellos no tuvieron cuidado que el Mesías, el ungido, pasaba por ahí. Entonces, al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pregunta. Pedro les dijo, arrepentíos. Primera cuestión, hagan teshuvá. La palabra teshuvá es justamente arrepentimiento, pero es más profundo. Es examinarse, hermanos.
es volverse a casa como el hijo pródigo, que dijo, ya sé, voy a volver, le voy a decir a mi padre, pecado contra el cielo, reconoce sus pecados, se arrepiente, siente pesar, siente que ha fallado, que ha vivido, que ha despilfarrado su vida y que tiene que volver a casa. Arrepentíos. Mucha gente dice, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Y hay una lista. Si la persona se pone a analizar claramente a la luz de la palabra, ¿cuáles son los pecados? ¿Qué es pecado? Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, transgredir la ley. Es pecado, transgresión, no cumplir la Torá, los mandamientos, eso es pecado. Entonces, el pecado crea una separación. Cuando la persona se examina y dice, yo he mentido, tal vez mentira, tal vez envidia, celos, contienda, ira, enojo, malas palabras, malos pensamientos, malas actitudes para con la esposa, para con el esposo, para con los hijos, para con los semejantes, el prójimo, muchísimas cosas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Arrepentíos. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Mesías Yeshua también decía eso. Cuando comisionó los 70, le dijo, vayan y digan a la gente que se arrepienta. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno en el nombre, cada uno de vosotros, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Así dice Hechos, capítulo 2, 38, bautizados, y dice arrepentidos y bautizados en el nombre de Yeshua Hamashiach, Jesucristo, dice Reina Valera, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí estamos nosotros incluidos. ¡Aleluya! Para cuantos el Señor nuestro Elohim, nuestro Dios, llamare. Ahí está la promesa. Yo tomo esa promesa para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, aún las generaciones venideras, que ellos puedan conocer, que ellos puedan afirmarse, confirmarse en estas promesas del Eterno. Y con otras, dice, muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, escúchelo bien, ya estamos terminando, sed salvos de esta perversa generación. El Mesías también dijo, el corazón del hombre es malvado y perverso. Acá dice que toda la generación, dice, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El primer mensaje, 3.000 personas. Va a haber un segundo mensaje, 5.000 personas. Pero claro, estos 3.000 me llaman la atención porque se acuerda en el primer acontecimiento cuando da la Torá, en el Sinaí, cuando el Eterno le da la Torá a Moisés, murieron por el becerro de oro, culpa del becerro de oro y del pueblo, murieron 3.000 hombres. Pero aquí vemos que la predicación va a provocar vida. La predicación provoca vida. Y dice, perseveraban en la doctrina, mire, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Inmediatamente, esas personas que oyeron el mensaje de salvación, el mensaje genuino, auténtico de la obra, del ministerio de Yeshua, de la importancia del Ruach HaKodesh que descendió en ese día de Pentecostés, la promesa del Padre. Ahora termino.
Juan capítulo 4, 23 dice: la hora viene, más la hora viene y ahora es cuando el Padre busca los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores el Padre anda buscando que le adoren. Entonces, dos cosas: la verdad, dijimos que la suma de la palabra es la verdad, y esas son las características de un verdadero adorador. La verdad, que es la palabra, que la palabra esté en nuestra boca, que esté en nuestro corazón. No vale nada tenerla en la casa guardada en el armario o abierta en el Salmo 91. Que la palabra de Dios, de Elohim, esté en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos meditar, como dice el Salmo 1, en ella de día y de noche, y todo nos va a ir bien. Y otra cuestión, esa es la verdad, y la otra, el Espíritu, el Ruach HaKodesh en nosotros, que Él es el que cambia las vidas y que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos ser en esa categoría de verdaderos adoradores que el Padre está buscando para que le adoren. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser una de esas verdaderas adoradoras o verdaderos adoradores que el Padre anda buscando en este tiempo? Que así sea, amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Shalom Alejem. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. Shalom Alejem.